Pues seguimos en la edificación, amén. Así que vamos a ver algo más en la misma línea de lo que estamos aprendiendo del conocimiento. Y yo quiero que usted vaya conmigo, solo para reconectarnos con la palabra, ya que hemos tenido, ¿verdad? Algunas cosas. En primera de Timoteo, en su capítulo 2, verso 4, aparece uno de los deseos del Padre, deseo apostólico, también razón de oración del apóstol. En primera de Timoteo, primera de Timoteo 2:4. Amén. Y luego vamos a ir a Lucas 19:10, que es donde está es el texto clave, el texto fundamental del tema que vamos a enseñar hoy. Pero aquí vamos a conectar a lo que es la serie, dentro de la serie. Primera de Timoteo 2:4, que dice, vamos a leer desde el verso 3. Verso 3, primera de Timoteo 1 o 2, 3. Porque esto es bueno. ¿Están conmigo ahí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Podemos leer el verso 4? ¿Cuántos están ahí en el verso 4? Ok, si lo tiene, léalo por favor en voz alta. ¿Qué dice? Entonces Dios quiere, dice, está hablando de Dios, del propósito. El verso 3, sé que lo leímos, y dice, porque es bueno, esto es agradable, todo lo que él viene hablando delante de Dios, el cual Dios, nuestro Padre, quiere que todos los hombres sean salvos, pero no solamente salvos, hablando de ser liberados de alguna atadura de pecado, sino también que vengan al conocimiento de la verdad. Diga conmigo, salvos y llenos de conocimiento. Lamentablemente la iglesia durante años se ha quedado en la primera etapa. Es salva por la gracia. Pero hoy vamos a ver este término de salvación y perdición de una manera más amplia, más profunda. ¿Están listos? Póngame cara como que está listo. Como así, cuando tiene mucha hambre, así le ponen lo que a usted le gusta así a comer. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar, hemos estado hablando de todo este proceso y también, ¿verdad? Y Dar hizo alguna referencia de Adán, del principio, lo que pasó allí. Hemos aprendido que el conocimiento de Dios en primera instancia, Dios lo depositó en nuestro espíritu. ¿Cuántos recuerdan? Y que somos conscientes, hablando ya de una persona que ha sido restaurada, consciente de toda la voluntad de Dios vía la conciencia. Nuestra alma recibe entendimiento y comprensión de la voluntad de Dios a través de la conciencia, de lo que es bueno, de lo que es malo, a través de ¿qué? De la conciencia. Amén. Eso es una de las maneras por el cual nosotros podemos recibir el conocimiento de la verdad. Una de las maneras, apenas estamos en una de las maneras, que es la del principio que el Señor estableció, la conciencia. Luego hay otras maneras que vamos a seguir estudiando. Amén. Ahora bien, el conocimiento, dice aquí en Timoteo, que Dios quiere que el hombre sea salvo, que quiere que sea salvo, y esto que voy a hacer énfasis en esto, que sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Diga conmigo, salvo y lleno de conocimiento. Dígale a dos personas y dile, eres salvo y has sido lleno de conocimiento. Ahora tienes que entrar en esta conciencia. Amén. Vamos a ver qué dice Lucas, el capítulo 19, verso 10. Lucas 19, 10. Esto es muy conocido, lo usamos para hacer evangelismo, pero hoy quiero presentarlo delante de usted en el nombre del Señor de una manera distinta. Lucas 19, 10. Y el tema que vamos a hablar hoy es efecto del conocimiento de Cristo. Los efectos o efectos del conocimiento de Cristo.
¿Cuál es el tema que nos compete hoy? Tema número 5 de nuestra serie, efectos del conocimiento de Cristo. ¿Puede decirlo en voz alta? Y si usted lo está escribiendo, ponga 2 puntos y ponga somos salvos. Amén. Salvos. Uno de los efectos, consecuencia o beneficio, como usted quiera poder llamarlo, somos salvos. Eso es un efecto, eso es una consecuencia, es uno de los beneficios de la obra redentora de Cristo. Somos salvos, y si somos salvos, esto implica que ya no estamos perdidos. Lo contrario a salvo es estar ¿cómo? ¿Qué es lo contrario a salvo? Estar perdido. Amén. Así que hoy vamos a redefinir este término, porque el conocimiento de Cristo nos salva. ¿Sí o sí? Dígame, ay, santo. Levánteme su mano derecha y diga: el conocimiento de Cristo me salva. Me salva. No solamente me salvó, sino que me salva y me sigue salvando. Amén. Porque es una palabra en un eterno presente. Porque su salvación es eterna. Él nos vino a traer ¿qué? Salvación eterna, que está contenida en su vida eterna. Así que, ¿cómo yo acceso a la vida eterna, a la salvación eterna? A través del conocimiento eterno del eterno Hijo de Dios. Amén. Así que, dile al que está a tu lado: conocer a Cristo te salva. Amén. Y cuando conocemos a Cristo y somos salvados, salimos del estado de perdición. La salvación es un estado y la perdición es un estado también. El hombre cayó, estaba, como mencionaba nuestra madre Hildaria hace un momento en Génesis, cuando el hombre fue creado, estaba en un estado de salvación. Él estaba salvo y estaba en un estado de salvación. Cuando peca, él cae de ese estado. Cuando dice cae, y esto no me quiero adelantar a lo que quiero enseñar, pero quiero redimir esta palabra, porque la Biblia, hablando de la perspectiva de Dios, Dios no ve la desobediencia o el pecado solo como un estado de caída, como normalmente se usa en los ambientes tradicionales, que dice el hombre cayó. Pero yo en realidad no sé de dónde se toma este término. Puede ser que se quiera deducir que cayó de su estado de salvación, como le acabo de hablar, de su estado, de su nivel, de su autoridad, y cayó. Pero la Biblia no dice que el hombre cayó cuando pecó. La Biblia dice que el hombre murió. Porque si yo me caigo, puedo seguir viva. Dile que está a tu lado: el pecado no solo te tumba, diga, te mata. Entonces el pecado no solo derriba, porque si entonces era así, Pablo estaba en pecado y estaba mal. Él decía: no, estamos derribados pero no destruidos. Así que yo sé que este término es una palabra bien religiosa que usaban para cuando la gente cometía una falta. ¡Ay, cayó! Para no decir que pecó y que se murió. Entonces queremos poner esto en perspectiva al iniciar esta palabra. Dios no ve el pecado como una caída nada más, sino, y es una caída, ¿se entiende? Pero más que una caída, Dios lo ve como muerte. Cuando nosotros subimos nuestro nivel de entendimiento y vemos el pecado como muerte, vamos a jugar menos con él, vamos a coquetear menos con él en cualquiera de sus aspectos, y vamos también a valorar más la vida que hemos recibido, la salvación que hemos recibido, ya que no solamente fue que me pasaron la mano porque yo me había levantarme, no, fue que nos resucitaron. Y eso, yo no sé si para usted que lo resuciten es más que lo ayuden a levantarse. ¿Cuál es más grande? Así que cuando esto se amplía en nuestra mente, nuestra gratitud y nuestra fe en Cristo
puede ser también aumentada. Amén. Así que lo que quiero que veamos en Lucas, está en Lucas, ¿verdad? No lo hemos leído todavía. Lucas 19:10. Si está ahí me dice un buen amén. Le di algunas definiciones antes de leer el texto, pero no importa. Amén. Dice Lucas 19:10, hablando Cristo mismo. Vamos a leer el verso 9. Lucas 19:9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Está hablando con Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿A qué vino Cristo? A buscar, a salvar lo que se había perdido. También en Mateo, en su verso 10, vamos a leer algunos versos para luego entrar un poquito en desarrollo hasta donde nos ayude el tiempo. En Mateo 10:6, dice la escritura, desde el verso 5 para entender el contexto: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo que quiero que subraye y que tenga pendiente en su mente es la palabra perdición. En el texto anterior dijo Jesús: yo he venido para recuperar lo que se había perdido. Y ahora está enviando a los discípulos en el verso 6 a buscar o a predicarle a las ovejas. ¿Cómo estaban las ovejas? ¿Cómo estaban? Perdidas. A las ovejas perdidas. ¿Y a qué pueblo pertenecían estas ovejas perdidas? A la casa de Israel, al pueblo de Israel. ¿Tenían leyes ellos? ¿Tenían culto? ¿Tenían ritos? ¿Sí o sí? Pero a pesar, estaban como perdidos. ¿Tenían sacerdocio? Sí. Y estaban como, según la perspectiva de Cristo, perdidos. Así que perdidos, ellos estaban, también quiero notar, estaban en la tierra, estaban vivos físicamente, sí o sí. Así que no estaban en el infierno, no estaban en el Hades, no, estaban en la tierra caminando, existentes, pero ¿cómo estaban? Perdidos, en un estado de perdición. ¿Se entiende eso? Amén. Vamos a ir a ver también en el mismo Mateo, pero en su capítulo 15, en el verso 24. Mateo 15:24. Y este es el momento donde alguien requiere de un milagro del Señor, y el Señor pues le responde a aquella mujer en manera de probarla en su fe. El verso 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vuelve el Señor y certifica, afirma, evidencia a través de su palabra la condición del pueblo de Israel. Pueblo religioso, pueblo con normas, pueblos con ritos, pueblo con supuestamente un conocimiento de Dios, pero ya sabemos qué tipo de conocimiento: solo intelectual, natural, humano, pero no tenían el conocimiento que lo salvaba. El conocimiento que lo transformaba no había sido revelado a ellos todavía, y entonces Israel estaba en un estado de perdición. Amén. Entonces quiero mostrarle en este día que Cristo, cuando dice que Cristo vino a salvarnos, vino y nos salvó. Él nos está sacando, no solamente librándonos del infierno, sino sacándonos de un estado. Amén. Él nos está sacando de un estado antidiseño divino.
¿Y por qué el hombre cayó en este estado? ¿Cuál fue la causa que el hombre cayó en el estado de perdición? Diga conmigo, desconexión de la vida. Y cuando digo vida, esto es intencional cuando digo vida. Y esto quiero reiterarlo y tal vez usted lo va a estar escuchando constantemente. Por ejemplo, en Colosenses 3:4, tome la cita, la palabra de Dios dice que Cristo es nuestra vida. Quiero enfatizar que cuando fuimos salvados, el Padre no nos dio una religión, un movimiento, no nos dio una secta, no nos dio algo para entretenernos, no nos dio un concilio, no nos dio una denominación. Cuando el Padre envió a su Hijo, envió a la vida encarnada. ¿Está conmigo? El pago por nuestra redención fue la vida de su Hijo, para que nosotros ahora podamos ser salvos. Y este texto sí lo quiero leer. Amén. Usted tiene Colosenses 3:4, tómelo, pero quiero leer Romanos 5:10. Mira, estamos hablando de salvación. ¿Cuántos creen que han sido salvos? Hemos sido salvos por Cristo. Pero esto tiene que tomar profundidad en nuestro entendimiento. Tiene que tomar una importancia profunda en nuestro corazón, para nosotros valorar, para nosotros poder manifestar más en la transformación que el Señor demanda conforme a lo que ya Él nos ha impartido. En Romanos 5:10, mire que dice. Si está ahí, dígame un buen amén. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos porque vamos a una iglesia y leemos la Biblia. Seremos salvos porque yo tengo mucho conocimiento de la doctrina y aparte de eso soy salvo porque soy apóstol, profeta, evangelista, maestro. Así que dice la Biblia. Somos salvos porque somos exégetas y teólogos. ¿Qué nos salva? ¿Fuimos salvos por qué? No. Dice que si estando reconciliados seremos, está hablando de cuando venga el juicio y venga la destrucción, está hablando de la salvación, en cómo seremos librados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por su vida. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón había venido para hurtar, matar y destruir, pero que Él vino para darnos, vamos, dígalo otra vez, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Así que cuando recibimos a Cristo, porque lo recibimos, ¿verdad? Lo decimos como tan, el día que yo recibí a Cristo, y es como si recibimos una cosa, o nos pusimos una corbata, o nos pusimos un perfume. No. El día que usted confesó a Cristo como su Señor y su Salvador, usted recibió vida. Estábamos en el estado de muerte, en el estado de perdición, pero ahora por la vida de Cristo hemos sido salvos. Y lo contrario a salvo es. Así que el que no tiene la vida, según dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 y verso 12. Apúntelo por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Su verso 11 y verso 12, lo voy a leer. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, es primera, ¿verdad?
Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si Dios nos ha amado, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Amén. Y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. El capítulo 5, 11 y 12. Ahí sí estamos. Vamos a leerlo todo en voz alta, por favor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Y esta vida está en el que tiene al Hijo tiene el que no tiene al Hijo de Dios. El verso 20 leamos: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio para conocer al que es verdadero. ¿Para qué? ¿Vio la palabra ahí? ¿Para qué? Para conocer ¿a quién? Diga, quiero conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuánto está en el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más es? Y la vida eterna. Wow. El Señor me susurró un tema que vamos a estar trabajando respecto a la vida, y es custodio de la vida. Pero tenemos que entender la vida. Tenemos que saber que cuando usted y yo nos convertimos, vinimos a Cristo, hicimos una oración. Fue más que simplemente hacer una oración, es más que venir a una iglesia, es más que leer una Biblia, es más que llenar la mente de conocimiento. Cuando usted dice yo soy cristiano, cuando usted dice yo me arrepentí, yo me convertí, yo soy evangélico, como dicen algunos, tenemos que saber que ¿qué es lo que hemos recibido? No recibimos normas, no recibimos reglas para poder haber sido salvo. Porque si hubiese sido simplemente la idea de que tú te conviertas y que venga por causa de cumplir reglas, normas y estrategia y filosofía y hacer canciones y hacer vida de culto, una vida cúltica de 2 veces por semana, y eso hubiese salvado, no hubiese necesidad de que Cristo hubiese venido, porque ya el hombre tenía esos ritos, iba a la sinagoga, iba al templo, tenía su forma de hacer sus cultos. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que cuando usted y yo nos convertimos y Dios nos llamó a su evangelio, no nos llamó a una vida cúltica, no nos llamó a un rito, no nos llamó a llenarnos la mente de conocimiento humano, o incluyendo el teológico, como usted quiera decirlo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos su vida. El evangelio se trata de Cristo, de su vida, de su sustancia, de todo lo que Él es. Eso está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Pero nos conformamos con cumplir las reglas. Nos conformamos para apaciguar nuestra conciencia todavía no transformada con algunas cosas que simplemente nos dejan hasta más distanciados de la vida que los que debiéramos de estar. ¿Quién estaba más distante de la vida que los que tenían las reglas, las normas y el culto? Nadie. Así que no basta con tener reglas, normas y ir a culto o a culto con él. No basta. ¿Está conmigo? Se me sale lo del sur. Dile que está a tu lado, no basta con venir a cultos. A ti no te dieron una liturgia, usted no recibió un dogma, usted recibió la vida del Hijo. Eso está en nosotros. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de la vida que hemos recibido? Porque la salvación, la perdición consistió en la desconexión de la vida. Y la salvación consiste ¿en qué? En la conexión con la vida. No con la iglesia a nivel estructural,
ni dogmática. La salvación consiste, escúcheme, con la conexión de la vida. Así que el que no tiene conexión, comunión, intimidad y conocimiento, yadad, por experiencia personal con la vida, aunque hable en lengua, venga la Biblia, tenga la Biblia, venga a los cultos, cumpla el rito, no está salvo. Porque lo que me salva es mi conexión con la vida. Y créeme que tenemos iglesia llena con personas que pretenden haber sido salvas, pero es solamente una presunción, porque Cristo hace rato que no está ni en ellos, ni en su vida, ni en su mente, ni en su atmósfera. ¿Está conmigo usted? Se quedaron con el rito, se quedaron con la forma, muchos se quedaron con el culto, se quedaron con la doctrina, pero menospreciaron la vida. ¿Y cómo lo vemos? En su estilo de vida, en su forma de vida, en el fruto. Vemos la ausencia de vida divina, pero vemos otra forma de vida, otro estado de existencia en ese creyente, que es un estado de perdición. Diga conmigo: salvación y perdición. Así que esto no es un mensaje, yo sé que ya usted me está poniendo la cara seria, no es para sonreír mucho, sino para analizar analizar radicalmente en qué estado, porque todo en el espíritu ha sido consumado. Todo en el espíritu es una verdad ya hecha, ¿sí o sí? Él nos salvó, Él nos salva y Él nos salvará, conforme leímos en Romanos. Ahora, yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo está llamada a manifestar y a vivir en un estado de salvación. Buscamos al perdido y pensamos que el perdido solo está en el mundo, como decimos, que el perdido solo está en las discotecas. Pero lo que quiero enseñarle hoy es someter a nuestra conciencia y a conciencia del que escuche. Si bien es cierto que el que no conoce a Cristo está requete perdido, pero vamos a ver por qué. Porque la misma causa por el que no ha venido a una iglesia o no se congrega a una iglesia y está perdido es la misma causa por la que gente en la iglesia sigue perdida. Porque es uno que nos salva: el conocimiento de una vida, el conocimiento de una persona. Y yo no conozco una persona porque me leyeron una historia de ella. ¿Usted me está en serio? Lo que nos salva es el conocimiento de la vida. La vida presente, activa en mí, es lo que me salva, es lo que nos salva a todos. Cristo en nosotros. Amén. Ahora bien, Dios sabe que el hombre cayó en un estado de perdición cuando se desconectó de la vida. Y esto lo vimos con otro simbolismo, y vimos que cuando el hombre se desconectó de Dios por causa de desobediencia, aprendimos que todo el sistema del conocimiento de Dios se apagó. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Se apagó todo el sistema, se desconectó el espíritu. ¿Pero de qué se desconectó el espíritu? Diga, de la vida. De la vida ¿y quién es la vida? Cristo. Por eso dice que Él estaba en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, según Colosenses. Porque Cristo es la vida manifiesta del Padre a toda la creación. Así que cuando el hombre se desconecta de la vida, cae en este estado de perdición. Así que cuando se interrumpió esto, el ser se perdió. Y le dije la semana pasada, la semana anterior, dice, queremos definir entonces qué significa perdido. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué es estar perdido?
el ser humano, cuando se desconectó de la vida, perdió todo sentido de origen, propósito y destino. Así que si el ser humano, cuando se desconectó de la vida por causa del pecado y de la desobediencia, perdió todo sentido, de origen, propósito y destino. Esta es la esencia de lo que significa perdido. La persona perdida, hablando mental, emocional, espiritualmente hablando, no tiene un sentido claro de origen, no tiene un sentido claro de propósito, ni tiene un sentido claro de destino. Así que un perdido no sabe de dónde viene, no sabe para qué está en la tierra, ni sabe para dónde va. Un perdido, ¿está conmigo? Diga, estoy aquí. Una persona perdida, quitemos la etiqueta de inconverso y cristiano. Olvídese de eso, ahora vemos, salvos y perdidos. No, aquí cristianos, porque decimos, porque nos ponemos el título, asumimos que estamos salvos. Cuidado con eso. Porque cantamos y venimos a la iglesia, asumimos que estamos salvos. Ser salvo es mucho más que eso. Ser salvo es mucho más que diezmar. Ser salvo es mucho más que congregarse. Todo eso, diezmar, congregarse, alabar, hacer la vida de casa de Dios, de hijo de Dios, la vida de congregación, es un efecto, es una consecuencia, es un fruto. Amén. Pero no es una evidencia de la vida. De hecho, hay muchos lugares donde se hace todos estos ritos y Cristo no está allí. Aleluya. Jesús dice que vino a recuperar lo que se perdió. No dice que vino a recuperar al que se perdió, que fue el hombre. El hombre fue el que se perdió, pero él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido juntamente con el hombre? Se había perdido el origen, el propósito y el destino. El propósito eterno, el plan de Dios eterno se había interrumpido por causa del hombre. Así que el Señor Jesucristo no solamente vino a salvar al hombre, Él vino a salvar a toda la creación. Porque cuando el hombre desobedece, y esto lo vimos en otros mensajes, afectó toda la creación. La tierra produjo cardo y espinos. Los animales comenzaron a tener instintos asesinos. La maldad entró en la humanidad. Cuando digo humanidad, entró en el hombre por causa del pecado, pero también afectó la creación. ¿Está conmigo acá? Así que Cristo vino a recuperar el orden. Cristo vino a traer de vuelta al ser humano, porque es el ser legalmente posicionado en la tierra. Tuvo que salvarlo a él, porque cuando el hombre se desconectó de la vida, se perdió. ¿Por qué? Perdió el destino, perdió su origen, perdió su propósito, perdió su sentido de destino. Entonces, cuando el hombre pierde el propósito, pierde su alma. Pero cuando esto es su alma, hermano, lo que quiero es quitar este concepto de que se perdió su alma porque se fue al infierno. El irse al infierno ya es la consumación de toda perdición. Pero la perdición eterna no comienza allí, comienza en vida, al permanecer desconectado de la vida de Cristo. Diga conmigo: Señor, gracias por salvarme. Él vino a recuperar el hombre y vino a recuperar el diseño. Él vino a recuperar el orden, el diseño que perdió el primer Adán. Porque porque al perderse el diseño, se perdió él. Se recupera el diseño, se recupera el hombre. Significado de perdición, para los que toman nota, rápidamente. Significado de perdición: ruina, lo que ocasiona o causa un daño grave. Ruina, perdición es ruina, lo que ocasiona o causa un daño muy grave. También perdición es desastre. 3, perdición, lo que perjudica a uno.
desarreglo de las buenas costumbres. ¿Ve que más amplio el término que simplemente irse al infierno? Desarreglo de las buenas costumbres. Y hacemos aquí notar algo que dice el apóstol Santiago, que las malas conversaciones echan a perder o corrompen las buenas costumbres. Y o si no, pregúntele a Eva. Dile que está a tu lado, dale un codazo a alguien, dile, pregúntale a Eva si eso es verdad, que estar hablando cosas raras pervierte. Que estar hablando con personas extrañas pervierte, daña. ¿Está conmigo? Entonces, esto es parte de la perdición, de lo que significa perdición. Desarreglo de la buena costumbre o desalineamiento del buen orden. Otro punto que significa perdición: comportamiento de una persona que se dedica, y esta es clave y quiero que la subraye, comportamiento de una persona que se dedica a hacer todo lo contrario para lo que está diseñado. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuándo una persona está perdida? ¿O qué significa perdición? Comportamiento de una persona que se dedica a hacer todo lo contrario para lo que está diseñado. Una persona que vive toda su vida, como oíamos ahorita, con un orden de prioridades contraria a lo que es la voluntad de Dios, por la cual oramos para ser lleno de ella. ¿Por qué que estamos orando? ¿Por qué que estamos insistiendo con este texto de Colosenses verso 1:9? Donde dice que oramos para ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un plan, como lo tiene, si Dios tuvo un plan, un diseño, un propósito, me dio un origen y me dio un destino, y yo vivo la vida y paso por esta tierra haciendo lo que se me da la gana, lo que a mí se me ocurra, viviendo por mis buenas ideas, y no me interesa el diseño original, y no me preocupa la opinión de Dios, ni saber si estoy en su voluntad. Usted está en un estado de perdición. La independencia es la manifestación de un alma perdida. Cuando digo independencia, no estoy hablando de independencia en el término normal que le escuchamos, sino la independencia del propósito de Dios. La independencia de la vida de Cristo. La independencia de su voluntad. Hay gente que son tan conscientes de lo que Dios quiere para su vida. Son tan conscientes porque Dios se lo ha dicho en la Escritura, porque ellos lo saben por revelación, porque ellos lo perciben por sueño, por visión, porque vino un profeta, por cualquier cosa, porque Dios usa múltiples maneras para hablarnos de su propósito para con nosotros. A nivel general nos dio el Espíritu, nos dio la Escritura. Como cuerpo, usted tiene que saber cuál es su propósito. ¿Está conmigo usted? Como iglesia de Cristo, usted y yo tenemos que saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, cuál es el diseño y cuál es nuestro destino. Como cuerpo, como iglesia. Amén. Como persona, como hijo de Dios, yo tengo que estar consciente por la Escritura, por revelación, por convicción del Espíritu, si estoy posicionado en la voluntad de Dios, si estoy cumpliendo el propósito para el cual Él me salvó. Porque si yo no estoy operando en el propósito para el cual Él me salvó, que no es solamente librarme del infierno. Ya mire, del infierno no se preocupe. Usted creyó a Cristo, usted está librado del infierno. Ahora, si ese es tu único interés, ser librado del infierno, hay un cierto problema. Hay un serio problema en tu entendimiento espiritual. Porque Cristo no paga un precio tan caro. Simplemente, aunque no es algo simple, dirán algunos, es el librado del infierno, no es algo simple. Es algo grande, pero créeme que el propósito eterno es algo más grande. Yo no sé si usted ve más grande ser librado de un problema
que ser llamado hijo de Dios. ¿Cuál es más grande? Ser llamado y ser hecho hijo de Dios es más grande que ser librado de un problema, hermano. Porque esa falta de entendimiento en que ser hijo de Dios es más grande que ser librado de un problema es lo que impulsa que mucha gente cuando están en problemas se descarrian, se van de la iglesia, sueltan los cargos, porque ellos entienden que ser salvo ellos en su humanidad y no tener problemas, eso es lo que a ellos les conviene, pero no valoran lo eterno, que han sido hechos hijos de Dios. Entonces, si yo digo que ser salvo es ser librado de un problema y me viene un problema, entonces como que esto no funciona, como que el negocio no me da. Pues yo me convertí para que me vaya bien. Yo me convertí para no tener ninguna dificultad. Yo me convertí para que Dios haga todo lo que yo quiero. Yo me convertí para que Dios me ayude a hacerme profesional. Yo me convertí para que Dios me ayude a tener cuarto. Yo me convertí para que Dios me dé una mujer. Yo me convertí para conseguirme una muchacha buena en la iglesia. Yo me convertí para que me amase el marido. O sea, ¿cuál fue el móvil? Nos convertimos ¿para qué? Para no ir al infierno. Ese puede ser el más o menos. Pero aún todo eso está fuera del diseño. Está fuera de diseño. ¿Cuál es el propósito eterno? El propósito eterno, porque tenemos que definir propósito. Propósito eterno, lo que estuvo en la mente del Padre al crear la raza humana, al crear este planeta. En la intención del Padre, Él quiso, por su propia voluntad, para su propio placer, tener una familia. El propósito eterno consiste en tener una familia que exprese la naturaleza de su Hijo. El propósito eterno consiste en Dios quería y quiere aún tener una familia que exprese la naturaleza de su Hijo y gobernara todo desde este bien, desde esta posición de privilegio. Para esto creó un diseño y un plan. Diga conmigo, propósito, diseño. Amén. Para Dios llevar a cabo este propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué le digo? ¿Cuál era el propósito? Que expresara la naturaleza de su Hijo y que toda la creación fuera llena de esa expresión. Amén. Fuera gobernada, direccionada por el Hijo a través de la humanidad creada en perfección. Amén. Para esto, por esto este es el ideal, este es el propósito. Pero Dios también tuvo un plan y dentro de ese plan entró el crear al ser humano. Así que crea al ser humano, lo coloca en un hábitat adecuado, el cual también Dios había creado previamente. ¿Cuántos lo saben que el Edén se creó primero que el hombre? Así que Dios crea el hábitat, crea el mundo, crea todo lo que hizo. Usted sabe todo lo que Dios creó en esos 5 días. Y el 6º día Dios crea al hombre. Amén. Para que todo ayudara a que el propósito eterno se realizara. Le da un cuerpo físico, con un alma y con un espíritu que sería gobernado. Le da un cuerpo físico con un alma y con un espíritu que sería quien gobernara todo el ser y aún la misma creación. Sabemos que el gobierno viene de arriba hacia abajo. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero el hombre se sale de los planes y violenta el plano original. ¿A través de qué lo violenta el plano original? A través del pecado, a través de la desobediencia. El problema de la desobediencia es más grave en lo que en realidad podemos nosotros comprender. Para nosotros un pecado es caer, como le dije al principio de esta palabra. Para Dios el pecado es muerte. El hombre no solo cayó, el hombre murió. Dígale a alguien a su alrededor, el hombre no solo cayó, el hombre murió. El pecado es muerte desde la perspectiva de Dios. Así que la desconexión de la vida trajo la muerte. Amén. Ahora la palabra de Dios dice que entre la vida, la luz y la verdad hay una conexión. Así que cuando el hombre se desconecta de la vida, ¿en qué estado cae? En un estado de muerte. Dígame amén. La palabra de Dios dice en Juan que Cristo, la vida misma, expresó el apóstol, dice que en él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. Amén. Y por ende, al hombre desconectarse de la vida, entra en el estado de muerte, y la muerte lo sigue degradando y cae en un estado de ignorancia. Diga conmigo, estado del perdido. Así que identifique eso. El estado del perdido es desconexión de la vida. La consecuencia de desconexión de la vida es muerte. 2, ignorancia, oscuridad y tiniebla. 3, engaño. La ignorancia, la oscuridad, la tiniebla, ¿a quién le abren paso? Al engaño. Y todas estas cosas juntas, muerte, ignorancia, oscuridad, tiniebla, engaño, introdujeron al hombre a un estado de perdición. En este punto y nivel superior de entendimiento debemos redefinir lo que es la perdición. Perdición no solo ir al infierno, es solo, le dije, al resultado. El producto, ir al infierno es el producto, la consecuencia de haber vivido toda su existencia en la tierra desconectado de la vida. Así que diga conmigo, yo no quiero vivir desconectado de la vida. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando el hombre, ¿cuál era el diseño original? Hablamos, Dios quería tener una familia en la tierra que expresara ¿qué? La naturaleza de su hijo. Y desde esa naturaleza gobernar. Hizo un plan, hizo un diseño y lo creó. Ahora bien, Dios creó al ser humano y ahorita ustedes leyeron sobre ese momento en Génesis, pero el Dios lo creó y le dio su imagen y le dio su semejanza, pero no le dio su naturaleza. La idea era que por medio de la conexión con la vida, él adquiriera la naturaleza de Dios. ¿Está entendiéndome usted? Dios le dio la imagen, Dios lo creó. Y le puso, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y le dio la semejanza. Y lo puso en un huerto donde estaba, y ahorita usted lo leyó, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que son dos sustancias, son dos naturalezas. Y estaba el árbol de la vida. Esta es la primera referencia a Cristo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Quién era el árbol de la vida? Diga conmigo, Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Cristo es la vida. ¿Está conmigo acá? Así que a través de que el hombre comiera de la semilla, del fruto, de la esencia del fruto, especialmente quiero decir, de este árbol, él iba a adquirir la naturaleza de Dios. Pero el hombre, usted sabe la historia, no eligió la vida, sino que eligió ¿qué? La ciencia del bien y del mal, la sabiduría humana, todo lo que Dios le había puesto, y esto trajo como consecuencia ¿qué? Muerte. Así que lo que Dios quería era poner su naturaleza. En su naturaleza, diga conmigo, cuando entiendo naturaleza, entiendo origen, diseño, propósito y destino. Si no entiendo naturaleza, lo primero que usted tiene que estudiar para saber para qué está hecho algo, para qué sirve, hacia dónde terminará, es su naturaleza. ¿Está conmigo? Porque la naturaleza determina el propósito. Si usted ve una abeja por ahí, dicen los científicos que si se terminan las abejas, que no duramos ni 20 años vivos en el planeta. Porque ya tienen un diseño de purificar, de hacer germinar, un movimiento, ¿verdad?, científico y natural dentro de la creación. Así que usted ve una abeja y si entiende su diseño, si ve su naturaleza, usted va a entender su diseño. ¿Está conmigo? Así que el hombre, Dios lo creó con una intención. Dios lo creó para que lo primero que obtuviera, aparte de tener la imagen y la semejanza, adquiriera su naturaleza. Para que pudiera estar consciente de cuál era su origen. ¿Cuál es el origen? El origen de algo es saber de dónde viene.
él sabría y comprendería y conocería su origen. Salí de Dios, soy de Dios. Salí de Dios, soy de Dios. No soy hijo del diablo, no voy a endosarme, ni a pegarme, ni a atarme como normalmente lo hemos hecho durante tanto tiempo, a una herencia familiar de maldición y de problemas. No, por encima de esa herencia natural, yo tengo, si tengo entendimiento espiritual, conocimiento espiritual, si he sido reconectado a la vida, voy a comenzar a conocer mi verdadera naturaleza y mi verdadero origen. Amén. Entonces, cuando el hombre no sabe su origen, está en un estado de perdición. ¿Recuerda lo que le sucede al alma cuando se desconecta? Toda la información. ¿Quién eres? No, yo soy autónoma, yo me creé, yo hago lo que yo quiera, yo soy yo. No, alma, déjame informarte, a ti te crearon. Tú vienes de Dios. ¿Recuerdan eso? Cuando el alma está en esa ignorancia de la verdad, está perdida. Entonces Dios quiere restaurar en nosotros el conocimiento de nuestra naturaleza. Por eso es que el apóstol Pedro, dice que nosotros por medio de la palabra y del lavamiento de la palabra y por medio del Espíritu hemos sido regenerados y somos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. A diferencia de Adán, que solamente fue creado a imagen y semejanza, nosotros a través de conocer a Cristo y de seguir disfrutando a Cristo, y como dice el apóstol Lara, de comer a Cristo, nos somos introducidos, o se introduce en nuestro sistema la misma naturaleza de Dios. Cuando entiendo naturaleza, entiendo mi origen, se me acaba el rechazo de que soy pobre. Se me acaba el menosprecio de que vengo de una familia con muchos problemas, porque sé que por encima de eso yo vengo de Dios. Y el que viene de arriba sobre todo está. Jesús lo dijo, el que viene de arriba está sobre todo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de dónde tú vienes? De Boca Chica, de La Caleta, de San Juan. Usted tiene que romper todo eso. Tiene que romper toda esa estructura limitante de menosprecio de la tierra. Yo simplemente vengo de allí, yo soy de la familia como estaba Gedeón. Yo soy el más chiquito de la familia más pobre. ¡No, Gedeón! Dentro de ti hay un ADN más poderoso que se te impartió por medio de la fe. ¿Entiende eso, Gedeón? Amén. Entonces diga conmigo, entender naturaleza me salva. Me trae a un estado de ¿qué? De salvación. Porque cuando yo entiendo naturaleza, entiendo mi origen. Y cuando yo camino con un entendimiento claro de dónde vengo, quién me creó, de quién soy, de dónde salí, a quién yo pertenezco, esto va a redefinir mi propósito. Pero si yo no entiendo origen, es porque no entiendo naturaleza. Si no entiendo naturaleza y origen, entonces no entenderé propósito. Y siempre andaré en un estado de perdición, buscando un evangelista o buscando un culto que se dé bueno para que alguien me diga ¿para qué que yo sirvo? Porque no tiene información interna por revelación, por causa del bloqueo en el entendimiento de que el origen viene de Dios y el propósito viene de Dios, y quien revela ese propósito es Dios, no un hombre. Usted comprendió, usted está aplaudiendo porque usted entendió, ¿verdad que sí? Eso espero, esa es mi fe. Entonces ahí se nos acaba el hambre de los ritos, de los shows, de los cultos espectáculos. Nosotros creemos en lo profético. Yo soy profeta. ¿Está conmigo usted? Pero todo esto va en pro del propósito de preservar y de aumentar la manifestación de la vida que tenemos. Si no me ayuda, si nada más que viene a darme un aliciente a mi alma incrédula y desesperada, esa profecía no sirve para nada. Yo tengo que saber
Por eso es que la iglesia hoy está perdida dando vueltas de congreso en congreso y de culto en culto y de reunión en reunión, pero no entiende nada. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios: si hay en medio de ustedes hay gente que por más que se le enseña y por más que se le imparte, no aprenden, no terminan de comprender, porque ellos lo que tienen es comezón de oír, comezón de que se le ministre. Y dice el apóstol Juan también en una de sus cartas: estas andan de arriba para abajo divagando y siempre están adquiriendo conocimiento y nunca lo alcanzan. Porque los que tienen una lujuria evangélica de palabra, que el Señor ayude. Diga conmigo: yo tengo que entender el origen. ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Del mono, de la vaca, del bim bam? ¿De dónde es? Diga: vengo de Dios. Amén. ¿Alguien lo cree de verdad? Ahora, si venimos de Dios, entendemos que de dónde venimos, a quién pertenecemos, de dónde salimos, de quién somos. Pablo decía: del Dios a quien pertenezco y de quién soy. ¿Usted sabe eso? Diga conmigo: soy de Dios, pertenezco a Dios. Cuando Pablo dijo esto, ¿sabe en medio de qué estaba? En medio de una tormenta, que habían pasado más de 7 días en el ojo de un huracán, y todo el mundo pensaba que se iba a perder. Y Pablo tranquilo orando, porque Dios le había dicho: tienes que ir y compadecer ante el César en Roma. Y a pesar de que todo se trastornó, él sabía de quién era, al Dios que servía y al Dios que le pertenecía. Y él dice: el Dios de quien soy, al Dios a quien sirvo y el Dios que está conmigo me ha dicho que nada se va a perder, que Él me va a salvar y me va a dar como regalo sus 200 vidas. Un hombre con entendimiento de su origen, de quién era, a quién pertenecía y quién lo podía sacar de toda situación. Alguien dígame un mejor amén. Así que esto me ayuda a entender mi propósito y funcionalidad. Cuando hablamos de propósito, diga conmigo: funcionalidad en la tierra. Amén. Entonces esto nos va a revelar el gobierno de Dios sobre nosotros. Si entiendo esto y acepto mi origen, acepto mi propósito, ¿cuál es mi función? Diga: ¿cuál es mi función? Diga: mi naturaleza me da un origen. Mi origen me da un propósito. Y que un propósito, dentro de ese propósito tú y yo debemos de ser funcional. Porque recuerde que parte de estar perdido es hacer todo lo contrario para lo que fuiste diseñado. Amén. Entonces, cuando yo entiendo mi función, acepto el orden y el diseño. ¿Para qué? Para realizarlo. Cuando entiendo mi función, entiendo propósito, entiendo mi función. Entiendo propósito, entiendo mi función. ¿Me dice amén? Entiendo propósito, entiendo mi función. Yo descubro mi función dentro del cuerpo, en la revelación, en el entendimiento del propósito eterno de que soy parte de la familia de Dios. Y cuando entiendo mi función, ahora yo entro en el orden, acato el orden de Dios en mi vida para poder realizar y materializar eso. Amén. Cuando entiendo mi destino, que es ser como Cristo, diga conmigo: ser como Cristo. Mire, su destino no es ser evangélico. Su destino no es ir al cielo a calle de oro y mar de cristal. Ese no es el fin. Destino es el fin por el que vivo, el fin que quiero. ¿Está conmigo? Nuestro fin, nuestro destino es ser como Cristo. Ser como Cristo. Amén. Así que cuando entiendo mi destino, que es ser como Cristo, manifestar a Cristo, no deseo escapar de la tierra e irme al cielo, como la doctrina evangélica que nos enseñaron, que venga Cristo, pero no es porque queremos estar con Él, porque si tenemos la conciencia de que Él está en nuestra vida, estamos con Él. Pero algunos quieren ir al cielo para no pagar la deuda que deben aquí en la tierra.
Hay que no quieren irse al cielo para no seguir soportando al esposo y la esposa. Algunos quieren irse al cielo y que Cristo venga. No porque ellos tienen que deseo, qué cosa de estar con Dios. Porque si fuera así, no salieran de la iglesia, se congregaran todos los días, oraran más que todo el mundo, no sé si usted me está entendiendo. Quiero estar con Dios, yo tengo una hambre de estar con Dios, quiero ir para el cielo, que Cristo venga. Entonces lo que Dios llega, como estaba Pablo, que no cesaba de predicar, llenó toda Grecia, llenó toda España, llenó todo el evangelio de Cristo de Dios. Mientras tenga el cuerpo, yo tengo que ser funcional al propósito eterno. O sea, la gente que quiere irse para el cielo, para estar en la calle de oro y mar de cristal, conforme a la tradición pentecostal, pero no es porque están tan enamorados de Dios, no, es porque quieren librar su alma del proceso de purificación. Que venga Cristo, que me libre esta mujer, porque esta cruz que yo tengo con esto. No, tu esposo no es una cruz. Tu familia no es una cruz. La cruz no es eso. Y Cristo no va a venir para librarte de tu cruz. Todo lo contrario, Él vino para darte una cruz. Para que te crucifique y mueras juntamente con Él. ¿Estás conmigo? Levanta la mano. Aleluya. Diga aleluya. Sí, ya estoy terminando, por lo menos no voy a poder avanzar mucho hoy. El destino de la iglesia es ser como el hijo corporativo, es ser el hijo corporativo. Escriba esto: el destino de la iglesia es ser el hijo corporativo en la tierra, que lo llene todo de él y gobierne desde esa posición de honor y autoridad. La idea es que la iglesia traiga todo el gobierno de Cristo, que la iglesia traiga todo al gobierno de Cristo, que todo le sea sujeto a sus pies, como lo dice la Escritura. Él está esperando hasta que todo sea sometido a sus pies. ¿Quién va a someter? ¿Quién va a traer todo a los pies, a la sujeción de Cristo? Diga conmigo: la iglesia. Es la asignación de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, traerlo todo. Dios envió al Padre para traer todo a reconciliación. Dios el Padre envió a Cristo para traer todo a reconciliación. ¿Alguien dice amén? Para traerlo todo y juntarlo en Cristo y hacer del cielo y la tierra uno solo. Pero eso es una esencia, eso es una verdad espiritual, y ahora la iglesia está en la tierra para hacer que esa realidad se ejecute, para hacer que ese decreto y ese hecho en el mundo espiritual sea una realidad en la tierra. Es como un juez que da una sentencia. Esta es la sentencia, y después salen los policías y salen los demás, el fiscal, a ejecutar esa sentencia. Vamos a buscar a quien tengamos que buscar, vamos a abrir lo que tengamos que abrir, vamos a cerrar lo que tengamos que cerrar. ¿Está conmigo? Pero ya el decreto está escrito. Puede ser que se hagan a buscar a alguien y no lo encuentren inmediatamente. Pasen días, pero el decreto está ahí. Está ahí. Entonces alguien lo tiene que ejecutar. Alguien lo tiene que ejecutar. La iglesia está en la tierra para ejecutar y completar, manifestar el propósito eterno, que es reunir todas las cosas, traer todas las cosas a la sujeción a Cristo. Mientras nosotros estamos fuera de ese propósito, viviendo nuestra vida indiferente a este propósito, estamos en un estado de perdición. El hombre, al pecar, perdió la brújula. ¿Qué fue lo que perdió? La brújula, el sentido de ubicación. Dile al que está a tu lado: recupera la brújula de tu vida. Judas 1:13. Ya casi para terminar esta tarde, pero no quiero dejar de pasar sin leer este texto. Judas 1:13. Escuche cómo está el hombre. Dice: el hombre que está desconectado de la vida, mire cómo está. Judas 1:13 dice: son fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar. ¿Alguien ha visto una ola en el mar? ¿Sabe? ¿La ha visto pequeña, grande, pero sabe cómo se mueven? Vienen, van, y algunas, como expresa Judas aquí, está hablando del carácter, si usted ve, de los hombres
en los últimos tiempos del hombre que no tiene la vida de Dios. Y dice que estas personas son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está preservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas que infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Está conmigo? Alabando a las personas, pero ¿cuál es el fin? Sacar provecho. Esta es la manifestación de una persona que está totalmente en un estado de perdición. Hay quienes viven, y esto es lo preocupante, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que caer en el temor de Dios, porque hoy hay quienes viven como perdidos. No saben a dónde van, no saben el camino, no están donde deben de estar, están totalmente desubicados y desenfocados de lo real, de lo importante y de lo prioritario. ¿Cómo están perdidos? Desenfocados de lo real, de lo importante y de lo prioritario. Importante saber, y tome esta nota, importante saber, la salvación tiene que ver con lo eterno, lo invisible, lo interno y lo espiritual. La salvación que Cristo nos trajo en su prioridad mayormente tiene que ver con lo eterno, lo invisible, lo interno y lo espiritual. El hombre desconectado de esta verdad está perdido. Para eso vino Jesucristo, a recuperar lo perdido y a instaurar el orden de lo eterno, invisible, interno y espiritual. Alguien dígame un amén si está comprendiendo. Y cuando digo que Cristo vino a instaurar, esta palabra instaurar significa que Cristo vino con su muerte y su resurrección a establecer, a fundar o a inaugurar una nueva forma de vida, de costumbre o ley en forma de gobierno. Yo creo que esto es glorioso, porque Dios quiere que su vida nos gobierne, que su verdad nos gobierne, que su reino venga. ¿Alguien dice amén? Así que si salvación tiene que ver, no sé si lo pudo anotar, ¿con qué tiene que ver la salvación de Cristo? Primero con lo eterno, ¿con qué más? Invisible, con lo interno y lo espiritual. Diga, lo eterno, lo invisible, lo interno y lo espiritual. Cuando ese sistema, cuando nosotros decimos que tengo el reino de Dios, o soy del reino de Dios, pertenezco al reino de Dios, es porque ese sistema fue instaurado en nuestro espíritu. El gobierno de Dios nos ha salvado. Cristo nos ha salvado. Cuando yo tengo un entendimiento y una priorización y le doy importancia a lo eterno, cuando lo invisible para mí es importante. Y cuando digo lo invisible no es el miticismo, sino la vida interna es importante. Mi crecimiento espiritual es prioritario. El conocer a Cristo es prioritario. El conocer la palabra para mí es prioritario. Ahorita nos hablaron de lo prioritario. ¿Alguien está conmigo? Eso me dice que yo he entrado por el Espíritu y por la fe a una conexión con la vida. La evidencia que he estado por la fe y por el Espíritu reconectado con Cristo, reconectado a la vida, es que mi orden de prioridades van a cambiar.
Porque cuando antes yo estaba en estado perdido, mi vida era lo prioritario. Mi problema era lo más importante. Mis planes, mis sueños, mis metas. Pero cuando esta vida se instauró, cuando yo entré a este gobierno del Espíritu, yo morí y ahora Él vive en mí. Y si algo prioriza Cristo, es la voluntad del Padre. Hermano, nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Hemos sido salvos. Eso no está en tela de juicio. Fuimos salvos. La pregunta es, ¿nos hemos mantenido en salvación? ¿Está aquí? Diga conmigo, la salvación implica que yo tengo entendimiento y valoración de lo eterno, invisible, en lo interno y en lo espiritual. Mire por qué muchas personas en la iglesia muestran su estado de perdición. Porque para muchos, aún en la iglesia de Cristo, a nivel general, lo prioritario es lo que ellos ven, lo que ellos evalúan por la apariencia. Está aquí. Cuando una persona vive por lo visible, una persona determina y juzga todo por lo visible, por lo externo, por lo natural, por lo carnal, por lo temporal. Es una persona en estado perdido. Lo dije muy rápido. Cuando una persona todo lo juzga, todas sus prioridades, todo su orden de vida, todo lo que ellos valoran o desvalorizan, tiene que ver con lo externo. Cuando su vida está determinada por lo visible, por lo externo, por lo natural, por lo terrenal, por lo temporal, es una persona que le falta conocimiento espiritual, conocimiento de la vida, gobierno de la vida, y está en un estado de perdición. Así que la iglesia, Dios la salvó y tiene que seguir siendo salva. ¿Por qué? Porque en los hijos de Dios está este problema. No valoramos, si estar salvo implica estar en un estado donde yo valoro, entiendo, conozco, priorizo lo eterno. Tenemos que preguntarnos entonces si nosotros realmente eso para nosotros es un valor. Donde lo que a mí me importa, lo que a mí me da, vamos a decir, me da sentido, lo que me impulsa es lo invisible. Lo que yo quiero y veo y conozco de la gente es lo interno. No me llevo de su apariencia, de cómo se viste, de cómo se peina, de qué nacionalidad es, de qué color es la piel, de qué tamaño es, si es blanco, si es feo, de qué iglesia es. ¿Está conmigo usted? Si lo externo tiene demasiado valor para una persona, tanto valor que se atreve a descoyuntar el cuerpo o desconectarse del cuerpo o a juzgar el cuerpo, es una persona que aunque sea apóstol o sea profeta o sea pastor o sea el título que tenga, está en un estado perdido. Porque una vida que está en un estado de salvación, su prioridad está en lo eterno, invisible, en lo interno y en lo espiritual. Si nos preguntan lo que dice Colosenses capítulo 3, donde dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Amén. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y el apóstol enseña que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior va renovándose de día en día por la palabra y por la vida de Cristo en él. Así que yo llamo a la iglesia en el nombre del Señor a que nosotros salgamos de toda falta de conocimiento de Cristo que nos mantiene en un estado de perdición. Que la salvación de Cristo inunde todo nuestro ser.
que la salvación de Cristo nos defina a nosotros, que nos podamos estar claro cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, cuál es mi funcionalidad en este propósito eterno, cuál es mi asignación en este propósito eterno, y pueda yo, por la gracia del Señor, cumplir mi asignación, cumplir el propósito, hacer mi parte dentro de esta familia, dentro de este plan divino. Entonces voy a saber que lo que me hace salvo no es solamente venir a una iglesia y leer la Biblia o escuchar una canción, sino que me hace salvo o me dice o expresa mi estado de salvación es entender, aceptar mi origen, mi propósito, el orden, el diseño y mi destino. El ser sin entendimiento ni conocimiento espiritual vive sin curso, sin rumbo, y dan vueltas y vueltas y nunca están satisfechos ni completos. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14:4, Felipe, yo le he mostrado el camino. Y él dijo, Señor, muéstranos el camino y ya no basta. El Señor le dijo, ¿no crees, Felipe, que yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Alguien cree que Cristo es eso? Pero el hombre sin conocimiento espiritual está en Adán. Así se quedó, perdido, sin un sentido de destino, vulnerable a lo que le proponga o le imponga el sistema caído. Y con esto termino. Diga conmigo, el hombre perdido, el ser perdido, está vulnerable a lo que le proponga el sistema. El sistema que está como caído. ¿Cuál es el sistema caído? ¿Caído de qué? De la gracia, desconectado de la vida. Y para resumir, el conocimiento de Dios te comunica. Para los que escriben, el conocimiento de Dios te comunica origen, propósito, destino. La respuesta del Padre ante la redención del Hijo a favor nuestro. Mire qué importante, y con esto concluimos esta tarde. Quiero que lea Lucas capítulo 15 verso 6. Búscalo por favor rapidito. Lucas capítulo 15 verso 6. Diga conmigo la respuesta del Padre a la redención del Hijo. Amén. Mire lo que hace. Lucas 15 en su verso 6 habla de todo ese proceso de cómo el Padre Celestial se siente después que nosotros entramos en un estado de salvación. El verso 6 dice, y al llegar a casa, mire, está hablando de la parábola. Si usted ve el capítulo 15, el tema, ¿cómo dice el tema? Y cuando la encuentra, el verso 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? ¿Cuál es el estado del padre o del dueño aquí de la oveja? Verso 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? Gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen o no necesitan de arrepentimiento. El verso 9 dice, y cuando la encuentra, ahora está hablando de la moneda perdida, que también representa nuestra alma, nuestra vida. ¿Qué dice el verso 9? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y allí usted ve lo que sigue, la parábola del hijo pródigo, desde el verso 11 en adelante. Y usted sabe que cuando dice aquí, vamos al verso 15. Verso 20,
15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo que sacaran el mejor vestido, que le vistieran, que le pusieran el anillo en la mano, que le calzaran los pies y que le trajeran el becerro gordo. Amén. Y el verso 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Yo oro en el nombre de Jesucristo, que Dios levante su iglesia, una iglesia de hijos que produzcan gozo al corazón del Padre, que produzcan gozo al corazón del Hijo, que por causa de ese sacrificio y de todo lo que se empeñó y de todo lo que se dio y de todo lo que se sacrificó para salvar nuestra alma. Y para salvar nuestra alma hay una parte que es nuestra, diga arrepentimiento. El arrepentimiento sabemos que es un cambio de mentalidad respecto a las cosas eternas, invisibles, amén, internas, espirituales. Diga conmigo, yo me tengo que arrepentir. ¿Qué significa? Digo, tengo que cambiar mi mente, mis pensamientos respecto a las cosas eternas, invisibles, internas y espirituales. Cuando eso sucede, hay un arrepentimiento en el pecador. No sé cuántos aquí hayan sido pecadores. Yo fui una vez. Pero el día que yo me arrepentí es mucho más que decir el día que yo fui a la iglesia. Fue el día, y es el día, y sigue siendo el día, y estamos siendo llamados a entrar más y más en ese día, en ese arrepentimiento, en ese cambio de mente, donde lo eterno, lo invisible, lo interno y lo espiritual verdaderamente tengan un valor para nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, amados? Cuando el hijo vuelve, cuando se encuentra la oveja perdida, cuando se encuentra la drama, y cuando el hijo vuelve a la casa, entonces hay gozo. ¿Y cómo conecta el padre este acto de restauración, de arrepentimiento del hijo? Dice, mi hijo era muerto y ahora ha resucitado. No, él se fue por ahí a experimentar la vida. Él cayó. No dice que él cayó. Él era muerto. ¿Pero por qué? Porque el padre, en la casa hay una ley. El padre le da origen. El padre le da un propósito. El padre tiene un orden y diseño en esa casa. ¿Está conmigo? El padre también le delimitaba, le definía cuál era su destino. ¿Y qué dijo el hijo? Yo ni quiero, no voy a reconocer mi origen. ¿Está conmigo? No reconozco mi origen, por eso fue de la casa del padre. Totalmente. Diga conmigo, no reconoció el origen. No le importó el origen. Si le hubiese importado el origen, nunca se va de la casa. Escúcheme bien. Si le hubiese importado el origen, el ADN que cargaba, él portaba, a lo único que le importaba era el beneficio, la herencia. Por eso fue lo que pidió. Dejar al padre nunca fue algo problemático para la mente perdida que él tenía. Él tenía una mente perdida, y al tener una mente perdida entró en un estado de perdición que conllevó algo más que se fuera al infierno y estuviera en el lago de fuego. No, lo primero que para él tener este estado de perdición, el hijo perdido, ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer? Irse de la casa, desconectarse del padre. ¿Está conmigo? Y se desconectó del padre y se fue lejos, y ahí perdió. Porque cuando pierde al padre, lo pierde todo. Él pensaba que la herencia le iba a ser eterna, pero lo único eterno era el padre. La herencia se acabó. ¿Cuándo se acabó la herencia? Cuando se desconectó del padre. ¿Entiende esto en el sentido espiritual?
Cuando él vuelve otra vez, entonces él perdió la conexión con el Padre, perdió el propósito del Padre, perdió el orden y el diseño del Padre, de la casa. Y aunque él pensó que ganó la herencia en ese momento, en realidad fue y la de perdición. ¿Y qué dice qué? La perdió. Pero cuando él vuelve, diga, cuando vuelve, ¿qué pasó con él? Dice, ¿cómo lo ve su papá? El que estaba muerto resucitó. El que estaba perdido fue hallado. Y ahora entra a la casa del Padre con todos los honores. ¿Y qué está haciendo Dios? Reconectándole con la vida. Al conectarse con el Padre, ¿quién fue el primero? ¿Con quién fue que tuvo el primer contacto? El hijo pródigo. ¿Perdón? ¿Con el hermano? Si se encuentra el hermano, se devuelve, que dice, que tú buscas por aquí, mira, bebé, estoy aquí, que tú guardaste lo tuyo. Gracias a Dios que fue con el Padre. Se conectó con el Padre. Y al conectarse con el Padre en arrepentimiento genuino, entonces el Padre lo introdujo a la casa y lo vistió y lo reconectó a toda la herencia, a todo el privilegio que tenía como hijo. Y créame que después de eso, él tuvo que acatar el propósito, el diseño de la casa. Amén. Para él entonces tener un destino o un final feliz. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos produzca en nosotros arrepentimiento. Que el arrepentimiento conlleve un cambio de mentalidad en cuanto a la valoración de lo espiritual, lo interno, lo eterno. ¿Está conmigo? Que nosotros podamos estar en un estado de salvación por el conocimiento de Cristo. Póngase de pies.